En diciembre de 2009 vivía solo en una pequeña casa en la ciudad de Nueva York, escondida en un barrio peligroso que no era conocido como el más seguro. Era el tipo de lugar donde se escuchaban las alarmas de los autos sonar durante la noche y a veces el eco distante de los gritos atravesaba las paredes. Me acababa de mudar allí unos meses antes por motivos de trabajo y todavía me estaba adaptando a vivir sola, especialmente en una zona tan difícil. Mi casa era un edificio pequeño y antiguo que crujía constantemente, lo que hacía difícil dormir algunas noches. Pero me había acostumbrado, o al menos traté de convencerme de que sí. Mi único consuelo era la amigable pareja que vivía al lado. Eran una pareja joven, recién casada, siempre alegre, y aunque solo intercambiábamos bromas, hacían que el edificio pareciera un poco más cálido. Justo cuando el invierno comenzaba a llegar, se fueron de viaje de vacaciones y mencionaron que regresarían en un par de semanas. Dejaron las luces apagadas en su lugar y con el paso de los días comencé a sentir lo sola que estaba. Un viernes por la noche regresé tarde del trabajo. Eran poco más de las 9 de la noche y las calles estaban más silenciosas de lo habitual, el tipo de silencio que era casi demasiado denso. Mientras me acercaba a mi edificio, noté una camioneta estacionada afuera, justo frente a la puerta de mi vecino. No era una furgoneta de mudanzas ni una furgoneta de reparto normal. Este estaba oscuro y un poco oxidado, sin marcas comerciales. Me pareció extraño, pero lo descarté. Después de todo, esto era Nueva York. Había gente y furgonetas por todas partes. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave y empujé una silla contra ella, como solía hacer, solo para estar seguro. Esa era mi rutina. Cené rápido y me acomodé con un libro, con la esperanza de relajarme antes de acostarme. Alrededor de las 3 de la mañana, estaba en un sueño ligero cuando un fuerte ruido me despertó. Era el sonido de algo rompiéndose, cristal, tal vez, procedente del exterior. Me senté, mi corazón latía con fuerza, y traté de convencerme de que era simplemente otro sonido de la ciudad. Pero luego lo escuché de nuevo, esta vez más claro, como si alguien estuviera rompiendo algo. Fue seguido por un ruido ahogado. La curiosidad y una extraña sensación de pavor me empujaron hacia la ventana. Lentamente levanté el borde de la cortina y miré hacia afuera. Al principio no pude distinguir nada. La calle estaba bañada por la tenue luz amarilla de la farola y todo estaba en silencio. Entonces lo vi. Una figura estaba parada cerca de las escaleras de la casa de mi vecino. Era alto y llevaba una sudadera con capucha oscura que le cubría la cara. Su postura era quieta, como si estuviera esperando algo. Su rostro estaba en la sombra, pero podía sentir su presencia como si de alguna manera fuera consciente de que yo lo observaba. Mi corazón se aceleró mientras lo miraba. Estaba aterrorizada, pero no podía apartarme de la ventana. Se movió ligeramente y noté que estaba sosteniendo algo, aunque no podía distinguir qué. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo. No podía simplemente sentarme y ver cómo sucedía esto. Se sentía mal y amenazante, y el silencio de la calle solo amplificaba el peligro. Agarré mi teléfono y, con manos temblorosas, marqué el 911. El despachador respondió y traté de mantener la voz baja mientras le explicaba la situación, describiendo al hombre y los sonidos que había escuchado. El operador me aseguró que los agentes estaban en camino y me aferré al teléfono como si fuera un salvavidas, manteniendo la mirada fija en el hombre que estaba afuera. Los minutos pasaron como horas. La figura permaneció junto a la puerta de mi vecino, mirando ocasionalmente a su alrededor, pero mayormente fijada en la cerradura. Finalmente, oí el débil sonido de las sirenas de la policía a lo lejos. El hombre también debió haberlo oído, porque de repente levantó la vista,
alarmado, y salió corriendo hacia el callejón oscuro al lado del edificio. 2 coches de policía se detuvieron justo cuando empezaba a correr. Un oficial saltó y corrió tras él, mientras el otro se acercaba al edificio. Miré por la ventana. Mi aliento empañó el cristal y sentí una mezcla de alivio y miedo. Después de lo que parecieron unos largos minutos, vi a los oficiales regresar, esta vez con el hombre bajo custodia. Estaba esposado y con el ceño fruncido cuando lo condujeron de regreso a la patrulla. Sentí una extraña sensación de logro y culpa al mismo tiempo. ¿Y si no estuviera intentando entrar? ¿Y si me hubiera equivocado? El oficial con el que había hablado por teléfono finalmente llamó a mi puerta. Dudé antes de responder. Mis nervios aún estaban a flor de piel. Cuando abrí la puerta, me aseguró que había hecho lo correcto al llamarlos. No me dijo mucho sobre quién era el hombre o cuáles podrían haber sido sus intenciones, solo que lo habían interrogado y que era alguien con quien habían tratado antes. No era exactamente tranquilizador, pero era algo. A la mañana siguiente llamé a mis vecinos para contarles lo que había sucedido. Parecían conmocionados y me agradecieron efusivamente por cuidar su lugar. Me dijeron que acortarían su viaje y regresarían antes de lo planeado. Durante las siguientes noches apenas dormí. Cada crujido en mi casa se sentía amplificado. Cada sonido afuera hacía que mis nervios se volvieran una espiral. Me encontré mirando constantemente por la ventana, esperando volver a ver esa figura acechando cerca. Aunque ya no estaba, su presencia parecía persistir, un inquietante recordatorio de lo vulnerable que era en esa gran e indiferente ciudad. Cuando mis vecinos regresaron, trajeron un pequeño obsequio y me agradecieron nuevamente. Pero a partir de esa noche, siempre mantuve la puerta con doble llave y empujé la silla firmemente contra ella, como si pudiera mantener a raya la oscuridad de la ciudad. Nunca volví a ver al hombre. Mi nombre es Kevin y esto sucedió cuando tenía 16 años. Era una fría noche de viernes de octubre y las hojas empezaban a caer, dejando los árboles desnudos y proyectando largas sombras bajo las tenues farolas de la calle. Mi amigo Danny y yo decidimos ver una nueva película de terror en el cine local. La película fue intensa y cuando terminó, mi corazón todavía estaba acelerado por todos los sobresaltos. Al salir del teatro, el reloj dio las 10 de la noche. Era tarde y las calles estaban tranquilas, casi demasiado silenciosas. Caminamos por la carretera principal y regresamos a nuestro vecindario. El habitual ajetreo y bullicio de la ciudad pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de nuestros pasos resonando contra el pavimento. La brisa fría hizo que todo se sintiera aún más solitario y me apreté más la sudadera con capucha, sintiendo el silencio presionarme. Danny, normalmente hablador, también estaba callado, como si pudiera sentir algo extraño en el aire. Entonces, de la nada, escuchamos pasos detrás de nosotros, débiles al principio pero cada vez más fuertes. Danny y yo redujimos la velocidad y nos volvimos ligeramente para mirar por encima del hombro. Un hombre caminaba un poco detrás de nosotros, su rostro parcialmente oculto en las sombras. Miró su teléfono y la luz azul de la pantalla iluminó brevemente su rostro. No lo reconocí, pero algo en su presencia me pareció extraño. Intentamos ignorarlo, acelerando el paso, pero cada vez que doblamos una esquina, el hombre parecía seguirnos. Cuanto más nos acercábamos a nuestro vecindario, más incómodo me sentía. No había nadie más alrededor, solo el sonido de nuestros pasos acelerados y el eco de sus botas golpeando el suelo detrás de nosotros. Cuando volvimos a girar, lo vimos entre las sombras, todavía siguiéndonos. Pero esta vez, su paso se había acelerado y ahora corría hacia nosotros. El pánico empezó a burbujear dentro de mí.
No sabía qué quería este tipo, pero tenía la terrible sensación de que no era bueno. La calle estaba oscura y las casas de esta cuadra estaban muy espaciadas, y la mayoría de ellas tenían las luces apagadas. No queríamos ir directamente a casa y arriesgarnos a llevar a este extraño allí. Dani me miró, con los ojos muy abiertos por el mismo miedo que yo sentía, y ambos echamos a correr. Mientras corríamos por la calle vacía, podía escuchar los pasos del hombre acelerando detrás de nosotros. Intenté mantener la respiración constante, pero mi corazón latía con tanta fuerza que podía sentirlo en mis oídos. La distancia entre nosotros y el hombre se estaba reduciendo, y en la tenue luz de la calle pude distinguir un destello de algo metálico en su mano. Un destello de miedo me atravesó cuando me di cuenta de que estaba sosteniendo un cuchillo. No había tiempo para pensar. Nuestras casas estaban demasiado lejos, así que tuvimos que buscar otra opción. Escudriñando desesperadamente nuestros alrededores, vi un parche de espesos arbustos al costado de la carretera. Agarré a Dani del brazo y nos agachamos detrás de ellos, agachándonos lo más que pudimos. Contuvimos la respiración, tratando de no hacer ningún sonido mientras los pasos se hacían más fuertes y más cercanos. Podía sentir mi cuerpo tenso, cada músculo al límite, esperando y deseando que él pasara sin darse cuenta de nosotros. Pero no lo hizo. Los pasos se detuvieron justo enfrente de los arbustos y, a través de las ramas, pude ver su figura acechando, escaneando el área como si estuviera buscando algo o alguien. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Lentamente, levantó el cuchillo y lo sostuvo frente a él mientras se inclinaba más cerca de los arbustos. Una oleada de miedo me invadió e instintivamente busqué en mi bolsillo, recordando mi antiguo teléfono. Llamé a la policía, tratando de mantener mis movimientos lo más silenciosos posible. Me temblaban tanto las manos que casi dejó caer el teléfono, pero logré acercarlo a mi boca y susurrar nuestra ubicación. La voz del operador de policía era tranquila y me decía que me mantuviera oculto y callado. Me aseguró que los oficiales estaban en camino. Esos pocos minutos parecieron horas. El hombre estaba rodeando los arbustos y pude ver el débil brillo del cuchillo en su mano. Murmuró algo para sí mismo, en voz baja y extraña, pero no pude entender las palabras. Cada segundo que permaneció se sintió como toda una vida y estaba segura de que nos encontraría. Dani estaba a mi lado, apenas respirando, con los ojos fijos en el hombre mientras esperábamos en silencio, esperando y rezando para que siguiera adelante. Luego, a lo lejos, oí el débil sonido de las sirenas cortando el aire de la noche. El hombre también lo escuchó. Levantó la cabeza y durante una fracción de segundo se quedó inmóvil, mirando a su alrededor como si estuviera decidiendo si debía correr. Las sirenas se hicieron más fuertes y en un instante se dio vuelta y salió corriendo calle abajo, desapareciendo en las sombras. Segundos después llegó la policía. Dani y yo salimos a trompicones de los arbustos, ambos todavía temblando por el encuentro. Los oficiales se acercaron a nosotros, nos hicieron preguntas y anotaron detalles. Traté de explicarle todo: la cara del hombre, el cuchillo, la forma en que nos había seguido durante cuadras. Los agentes nos aseguraron que patrullarían la zona e intentarían encontrarlo. Después de lo que pareció una eternidad, encontraron al hombre escondido unas calles más allá. La policía nos dijo más tarde que era un delincuente conocido y que lo buscaban por intento de secuestro. Resultó que habíamos escapado por poco de un encuentro peligroso, uno que podría haber terminado de una manera que ni siquiera quiero imaginar. Esa noche me cambió. Me recordó que el peligro puede surgir de la nada y a veces simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado
puede ponerte en una situación que nunca viste venir. Pero tuve suerte. Dani y yo salimos a salvo y eso es algo que nunca daré por sentado. Había escuchado historias sobre la antigua casa de los Jackson desde que era niño, una reliquia abandonada del siglo XIX, escondida en lo profundo de los bosques de pinos del este de Texas, donde los árboles parecían alcanzarte y las ramas se enredaban como una red, bloqueando la mayor parte de la luz del sol. Dijeron que nadie había vivido allí desde que murió el último Jackson, hace más de 50 años. Los niños locales susurraban que el lugar estaba embrujado, lleno de fantasmas de los Jackson, o peor aún, cosas que nadie podía nombrar. Nunca creí los cuentos, en realidad no. Ahora era mayor, tenía 20 años, y después de unas cuantas cervezas en una aburrida noche de viernes, mis amigos y yo decidimos ir a comprobarlo por nosotros mismos. La mayoría de las veces me desafiaron, pero una parte de mí quería saber, al menos por una vez, a qué se debía tanto alboroto. Cuando llegamos al lugar ya era pasada la medianoche. El viaje había tomado más tiempo de lo que esperaba y tuvimos que estacionar en el camino de tierra y caminar por el bosque. A medida que nos acercábamos, pude ver la casa de los Jackson asomando delante, apenas iluminada por la luna que se filtraba entre las ramas. Parecía un monumento en ruinas con su pintura agrietada, su techo hundido y sus ventanas rotas que miraban como ojos hundidos. Subimos los escalones del porche que crujieron bajo nuestro peso y abrimos la puerta principal. En el interior, el aire era denso, como si la casa respirara su polvo rancio. Las sombras se extendían a lo largo de las paredes, proyectadas por nuestras linternas, formando formas que se retorcían y curvaban con cada paso. Hubo un silencio inquietante, ni un solo sonido excepto nuestros pies sobre las crujientes tablas del suelo. Mis amigos Mike y Todd estaban conmigo, pero estaban extrañamente callados. Me di cuenta de que se estaban arrepintiendo del desafío, aunque ninguno de los dos lo admitiría. Entramos a lo que debía haber sido la sala de estar. Un espacio abierto con papel tapiz descolorido desprendiéndose de las paredes. En un rincón había un sofá desgastado, con la tela rota y manchada. Junto a la pared del fondo había un viejo piano con las teclas agrietadas y amarillentas. Parecía como si alguien se hubiera ido a toda prisa, dejando todo tal como estaba. Quería reírme de lo ordinario que parecía todo. ¿Embrujado? De ninguna manera. Solo otra triste casa abandonada. Me volví para decirle algo a Mike, pero él estaba mirando algo detrás de mí, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. Seguí su mirada, girándome lentamente. En el rincón de la habitación, donde las sombras eran más oscuras, había una figura. Al principio pensé que se trataba simplemente de otro truco de la luz. Un montón de ropa o una cortina movida por alguna corriente de aire oculta. Pero cuanto más miraba, más me daba cuenta de que tenía forma de hombre, alto y de hombros anchos, y sin embargo, la figura parecía fundirse en la oscuridad, con sus bordes borrosos casi como humo. Estaba tan quieto, demasiado quieto, y sentí esa terrible y hundida certeza de que me estaba mirando directamente. ¿Ves eso? Mike susurró, su voz apenas audible. Asentí, incapaz de hablar. El aire se sentía más pesado, presionándonos, espeso y asfixiante. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, como si estuviera esperando, observando. Mi linterna todavía apuntaba hacia él, pero apenas parecía atravesar la oscuridad que rodeaba la forma. Era como si la sombra tuviera peso, un espesor que se tragara la luz. Todd, que había estado callado todo el tiempo, dio un paso adelante, tratando de ver mejor. Quería agarrarlo y tirarlo hacia atrás, pero no podía moverme. No podía quitar mis ojos de esa figura.
Se sentía mal, antinatural, como si fuera algo que no debería existir en el mismo mundo que nosotros. Todd se detuvo y por un momento todos nos quedamos congelados, mirando la figura. Luego, con un movimiento lento y deliberado, el hombre en la sombra pareció girarse, como si se moviera para mirar a Todd. Juro que vi un destello de algo en lo que podrían haber sido sus ojos, un destello de algo frío y distante. Todd tropezó hacia atrás y casi tropezó mientras luchaba por escapar. «Vamos», murmuró con la voz temblorosa, «salgamos de aquí, no discutimos». Salimos retrocediendo de la habitación, sin atrevernos a darle la espalda a esa sombra. Sentí que si apartaba la vista, aunque fuera por un segundo, se acercaría, como si saliera de la oscuridad y me agarrara. Nos apresuramos por el pasillo. Nuestros pasos resonaban por toda la casa. Las paredes parecieron cerrarse. Las sombras se espesaron como si quisieran atraparnos dentro. Justo cuando llegamos a la puerta principal, me atreví a mirar por última vez detrás de mí. La figura de la sombra estaba allí, de pie al final del pasillo, su forma apenas visible en la oscuridad. Estaba más cerca que antes, mucho más cerca, casi como si nos hubiera seguido. No volví a mirar atrás. Salimos corriendo de esa casa, tropezando con los escalones podridos del porche y corriendo por el bosque hasta llegar al auto. Ninguno de nosotros dijo una palabra en el camino de regreso. Nuestras mentes luchaban por comprender lo que acabábamos de ver. Ya no me acerco a la casa de los Jackson. Ninguno de nosotros lo hace. La gente todavía habla de ello, por supuesto, pero yo me quedo callado.